Bien, bienvenidos compañeros a otro video tutorial. El tema de ahora es propiedades de los exponentes y radicales. Vamos a estar viendo de manera general, siempre siguiendo con nuestro repaso, este tema, propiedades de los exponentes y radicales. Vamos a ver tres casos. Vamos a comenzar con el primer caso. Este caso dice, lo vamos a aplicar cuando tengamos una base real y un exponente natural. ¿Ya? Una base real y un exponente natural. Vamos a ver qué nos dice la teoría acerca de este caso. Dice, en este apartado se realiza un recordatorio muy rápido de las propiedades de los exponentes o potencias. Oigan bien, de las propiedades de los exponentes o potencias. ¿Qué quiere decir? Que se pueden denominar de las dos maneras, o exponentes o potencias. Bien, vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo. El exponente o potencia surge al considerar un número como factor tantas veces como se desee. Oigan bien. El exponente o potencia, fíjense, ocupa los dos términos. El exponente o potencia surge al considerar un número como factor, tantas veces como se desee. Al considerar un número como factor tantas veces como se desee. ¿Ya? Vamos a repetir. Al considerar un número como factor tantas veces como se desee. O sea, un número, ya lo vamos a considerar como factor las veces que deseemos. Ahora, ¿qué más nos dice? Siempre dice, y cuando su potencia sea un número natural. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Esto que la teoría anterior que acabamos de leer, que dice que surge de considerar un número como factor tantas veces como se desee, va a ser siempre y cuando su potencia sea un número natural. El caso que estamos viendo. La potencia tiene que ser un número natural. Acuérdense que los números naturales los vimos en clases anteriores y vimos que estos números eran aquellos que van desde el 1 hasta el infinito, pero que no tienen parte fraccionaria. ¿Ya? O sea, por ejemplo, menos 1 no sería un número natural. ¿Ya? O sea, no aplica este caso para números que no sean naturales. ¿Ya? Por ejemplo, que sean negativos o que tengan parte fraccionaria o que sean imaginarios, no aplica. Solo aplica para los números naturales. O sea, todos aquellos números que son mayores que 0 y que van a ser infinitos y que no tienen parte fraccionaria. Y también hay que aclarar una cosa más. Cuando vimos la parte de los números naturales, decíamos que los números naturales nosotros tomábamos desde el 1 hacia el infinito, ¿verdad? Pero algunos autores decíamos que tomaban desde el 0 hacia el infinito. En este caso en particular nosotros vamos a ver el caso del 0, porque nosotros hemos tomado los números naturales desde el 1 hasta el infinito, pero en este caso vamos a considerar también el 0. Ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a considerar. Ahora nos da un ejemplo.
Miren el ejemplo que nos da. Eso es bien importante. Miren, tenemos la A, que en este caso es nuestra base, y tenemos la N, que es nuestro exponente o potencia. ¿Ya? Nuestro exponente o potencia. Aquí, para hacerlo un poco más ilustrativo, le hemos puesto una variable N. Podríamos haber puesto cualquier otra variable, pero haciendo una simbología de que es un número natural. Haciendo una simbología de que es un número natural. Siempre este número va a ser la base, y el que está arribita de este va a ser el exponente o la potencia. Eso hay que tenerlo bien claro, el exponente o la potencia. Y fíjense bien qué es lo que nos dice. Nos decía que surge de considerar un número como factor tantas veces como se desee, nos decía la teoría. Al considerar un número como factor tantas veces como se desee. ¿Qué pasa con la A aquí? Miren. Si nosotros esta expresión exponencial la tenemos de esta manera, la podemos expresar, miren cómo. El número A o el factor A multiplicada tantas veces como nosotros lo deseemos. ¿Qué nos va a indicar las veces que deseamos? El exponente. El exponente nos va a indicar las veces que nosotros deseamos multiplicar este valor, que en este caso es la base. Este valor. Miren, por eso es que nos dice, aparece con puntos suspensivos y nos dice n veces. Y nos dice n veces. ¿Ya? Vamos a seguir con la teoría. Si tenemos la expresión exponencial x elevado a la n, y digo x elevado a la n porque vamos a ver más adelante que así es como se dice. Así es como se dice. Entonces, si nos dice otra vez, si tenemos la expresión exponencial x elevado a la n, y fíjense bien que en esta expresión anterior teníamos a elevado a la n, y aquí tenemos x elevado a la n. Siempre el exponente haciendo énfasis de que es un número natural. ¿Ya? Y hoy para la base hemos ocupado variables distintas. ¿Ya? Volvamos a repetir lo que venimos leyendo. Si tenemos la expresión exponencial x elevado a la n, se llama potencia de n. ¿Ya? Entonces n representa la potencia de x. ¿Ya? N representa a la potencia a la cual está elevado la x. Eso es bien importante. Y vamos a ver cómo se lee. Y se lee como x elevada a la enésima potencia. X elevada a la enésima potencia. Hay que tener algo bien claro. Miren, x elevada a la enésima potencia. Nosotros, en vez de decir la enésima potencia, vamos a decir el valor. ¿Ya? X elevada a la n. X elevada a la n. ¿Ya? A eso nos referimos aquí con decir a la enésima potencia. O x elevada a la potencia n. X elevada a la potencia n. ¿Qué es lo que yo les decía? Puede ser x elevada a la potencia n o x a la n. ¿Ya? Y aquí nos aclara qué significa cada cosa. ¿En dónde? En donde n es el exponente y x es la base. En este caso, para esta expresión. ¿Ya? Para esta expresión tenemos que n representa el exponente y x representa la base. X representa la base. Es bien importante tener en cuenta eso. Vamos a ver qué más nos dice la teoría. Nos dice, en este caso en particular, refiriéndose al caso que estamos viendo, en este caso en particular,
Los exponentes indican que un número se está multiplicando por sí mismo n veces. ¿Ya? Miren qué es lo que dice. En este caso en particular, los exponentes indican. ¿Cuál es el exponente? En este caso sería este y en este caso sería este. Dice, en este caso en particular, los exponentes indican que un número se está multiplicando por sí mismo. Oigan bien, por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo, n veces. N veces. Eso es bien importante. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 2 elevado a la 2, nosotros ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que la base, que es 2, va a estar multiplicada 2 veces por ella misma. Por ella misma, o sea, por el valor de 2. Por ejemplo, aquí, miren, 2, miren, 2 por 2. El 2 está 2 veces. 2 veces. ¿Ya? Entonces, es bien importante, ¿cómo se llama? Tener en cuenta eso. Tener en cuenta eso. Y si ustedes se fijan, miren, cumplimos porque el 2 es un número natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiáramos aquí? Esto ya no sería lo mismo, sino que aquí ya tendríamos que poner otro 2. Miren, 1, 2, 3, lo que indica el exponente. Y es el mismo valor el que se multiplica. O sea, este mismo valor se está multiplicando 3 veces. Es lo que indica esta expresión exponencial. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Es bien importante tenerlo en cuenta. Si aquí, por ejemplo, fuera 4, ¿ya? Tendríamos que, ¿ve? Esto sería igual a esto. Miren, la base se está multiplicando 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y es el mismo valor. ¿Ya? Bueno, y como les digo, y esto es lo que nos está diciendo la teoría. En este caso en particular, los exponentes, que en este caso sería 4, indican que un número se está multiplicando por sí mismo n veces. Se está multiplicando por sí mismo n veces. Y ahora vamos a ver qué más nos dice. Así dice, 3 elevado a la 3 o 3 elevado al cubo, como ustedes lo quieran llamar. Ya vamos a ver más adelante cómo se le llama a algunos exponentes, cómo se conocen. Así, 3 elevado a la 3 indica que se requiere realizar la operación. Miren, miren qué valor tiene la base. 3. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos 3. Y miren cuántas veces estamos multiplicando ese 3. El valor del exponente. 3 por 3 por 3. Y se lee 3 elevado al cubo. Lo que ya decíamos. Lo podíamos leer 3 elevado a 3 o 3 elevado al cubo. Ahora nos pone otro ejemplo. Y nos dice, por ejemplo, a elevado al cuadrado o elevado a la 2. Indica que la base, que es a, se va a multiplicar por sí misma. Se va a multiplicar por sí misma. Fíjense bien, se va a multiplicar por sí misma 2 veces. ¿Por qué? Porque el exponente lo dice. Tiene el valor de 2. Entonces por eso se va a multiplicar 2 veces. ¿Dónde dice? 2 es el exponente de A. 2 es el exponente de A, que es la base A. Recuerden que A es la base. Y esto se lee A elevado al cuadrado. Y es lo que les venía diciendo, que tenemos que ir acostumbrando. ¿Cómo le vamos a ir llamando a los exponentes? Ya vamos a ver más adelante eso en detalle. Bueno, ahorita vamos a pasar, siempre siguiendo con este caso, a lo otro que... A la otra parte de la teoría que tenemos que entender antes de adentrarnos en este tema.
Bien, continuando con la clase y siguiendo con el primer caso, que es la base real y exponente natural, vamos a examinar otro ejemplo que nos dice la teoría. Y vamos a leer qué es lo que nos dice. Otro ejemplo sería la expresión exponencial x elevada a la cuarta o x a la cuarta. Y esta expresión indica que la variable x se va a utilizar como factor 4 veces. Se va a utilizar como factor 4 veces. ¿Por qué? Porque pueden observar aquí, miren la expresión. Esta expresión, ¿cómo se llama? Está la x, que es la base, y su exponente es 4. Es 4. Por lo tanto, x se va a multiplicar por ella misma 4 veces. O sea que se va a ocupar como factor 4 veces. Y es lo que nos dice la teoría. Y después nos dice, es decir, x por x por x por x. Fíjense bien. 1, 2, 3, 4. Miren, 4 veces se encuentra la x. Continuando con lo que nos dice la teoría. Y esta expresión se lee x a la cuarta potencia. Lo que yo les venía diciendo, ¿verdad? La expresión se lee x a la cuarta potencia. Luego la teoría nos hace una aclaración y nos dice, hay que aclarar que para exponentes, dice, mayores a 3, oigan, mayores a 3, para exponentes mayores a 3, siempre tiene que ser un número natural, ¿ver? Por el caso que estamos viendo. Se lee para cualquier variable, ya sea esta x o otra, dice, x a la cuarta. ¿Ya? Y especifica que es para el caso anterior, dice, para el caso anterior, o sea, para este caso, x a la cuarta. ¿Ya? Ahora viene y nos da otra expresión exponencial, que es x elevado a la 7, o x a la 7. Y nos dice que esta se lee, dice, x a la séptima. ¿Ya? Luego la misma teoría nos dice, y así sucesivamente, dice. Si el exponente es un número natural, entonces se puede descomponer en n factores deseados. Fíjense bien. Si el exponente es un número natural, el caso que venimos viendo, eso nunca hay que perderlo de vista. Para este caso, vamos a aplicar esto. Que dice que si el exponente es un número natural, entonces se puede descomponer en n factores deseados. Y aquí viene el caso importante que nosotros queremos señalar, que se quiere señalar en la clase. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de los números naturales, decíamos que, por ejemplo, nosotros decíamos que los íbamos a tomar desde el 1 hacia el infinito, y que eran todos aquellos números que no tienen parte fraccionaria? ¿Ya? Entonces, que su parte fraccionaria es 0. Entonces, fíjense bien. El caso del 0 no lo tomamos, pero decíamos que algunos autores lo tomaban en cuenta. Y aquí podemos ver el caso. Miren, a elevado a la 0. Y esto es igual a 1. Todo número, toda variable que esté elevado a la 0, siempre va a ser igual a 1. Siempre. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Siempre va a ser igual a 1. Y aquí tiene el caso. Para todo lo demás, seguiríamos haciendo la metodología que venimos trabajando. Que
depende de la potencia a la que esté elevada, así va a ser el número de factores por los cuales se va a multiplicar. Y aquí lo podemos ver con varios ejemplos. A elevado a la 1 es igual a un factor nada más, miren, solo A. A elevado a la 2, A elevado a la 2 son dos factores, miren, A por A. A elevado a la 3 son tres factores, miren, A por A por A. Y si los contamos, por ejemplo, miren, 1, 2, 3. A elevado a la cuarta son 4 factores. Aquí le vamos a agregar el otro que nos hacía falta. ¿Ven? Son 4 factores. Por lo tanto, tendría que ser A por A por A y por A. ¿Ya? Entonces, si los contamos, miren, 1, 2, 3, 4. Y si fuera a la n, lo podemos dejar expresado. Por ejemplo, A por A por A, puntos suspensivos y hasta los n factores que le queramos dar. Ya eso nos indica que no importa la cantidad, siempre lo vamos a poder descomponer en n cantidad de factores, siempre y cuando el exponente sea natural y tenga una base, ¿cómo se llama? Real. Bueno, vamos a continuar con la clase. Bien, continuando con la clase, vamos a ver lo que son algunas propiedades básicas. Antes de seguir, estamos viendo el primer caso, ¿verdad? Donde tenemos una base real y un exponente natural. Entonces, antes de seguir con los otros dos casos, vamos a ver primero ciertas propiedades básicas de los exponentes. Y vamos a ver qué es lo que la teoría nos dice acerca de esto. Bueno, vamos a leer primero qué es lo que nos dice. Se puede establecer ciertas propiedades básicas para los exponentes, las cuales son, dice. Vamos a ver cuáles son esas propiedades básicas. La primera propiedad del producto o regla del producto para los exponentes. Oigan bien, propiedad del producto o regla del producto para los exponentes. Vamos a ver qué es lo que nos dice la propiedad del producto para los exponentes. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, para toda variable A, B, exponentes, quiere decir que estos van a ser exponentes de la expresión x elevado a la A por x elevado a la B. ¿Ya? Fíjense bien lo que nos dice aquí, para toda variable, dice AB, exponentes de la expresión. Miren, se dice que se puede expresar de la forma x elevado a la A más B. Bien, fíjense bien, miren, ustedes van a tener esta forma muchas veces, donde tienen una base y un exponente, y otra base y otro exponente. Y eso lo pueden expresar de esta manera, miren. Lo pueden expresar de esta manera. Miren. XA más B. Y estaríamos diciendo que esto es lo mismo que tengan esto. Es lo mismo. Lo mismo. Pero vamos a ver en qué circunstancias se puede aplicar esta propiedad. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver en qué circunstancias sí la podemos aplicar y en qué circunstancias no. Dice siempre y cuando la base, que en este caso es x, la base, para los dos exponentes sea la misma, es como se muestra en el siguiente ejemplo.
O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos dos bases iguales, elevadas a un exponente cada una, y estas se están multiplicando, podemos expresarlo de esta manera. Miren, x, miren aquí la base, x, y aquí la otra base, x. Tienen la misma base, solo que una tiene un exponente a y otra tiene un exponente b. Entonces lo llevamos de esta forma, miren, ponemos la misma base y el exponente ya no sería solo a o b para otro, sino que sería a más b. Miren, a más b. ¿Ya? Esta regla la van a poder aplicar siempre que la base sea la misma. Si la base es diferente, ya no se podría aplicar. Si la base es diferente, ya no se podría aplicar. Esa es una de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta. Ahora, vamos a ver qué nos dicen los ejemplos. Dice, como se muestra en el ejemplo siguiente. Miren, tenemos a elevado a la 3 multiplicado por a elevado a la 2. Entonces, fíjense bien, la base es a para los dos. Entonces la podemos expresar de esa manera, que sería a la 3 más 2, y esto daría a la 5. Miren, a la 5, miren, a la 5. ¿Verdad? Como pueden ver, miren, los exponentes, como se estaban multiplicando las dos expresiones exponenciales, y la base de las dos expresiones exponenciales era la misma, entonces miren, sus exponentes se sumaron, y eso nos dio a la 5. Entonces esta es otra manera de expresar esto mismo. ¿Ya? Bueno, voy a pintar acá que ello se me borró para ver este ejemplo que sigue. Aquí ya tenemos un ejemplo numérico. Tenemos, por ejemplo, que se están multiplicando dos expresiones exponenciales, 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 2. Y le aplicamos la regla del producto. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría 2. Miren, como es la misma base, nos quedaría 2 elevado a la 1 más 2, que sería igual a 2 a la 3. Y eso sería igual a 2 por 2 por 2, 8. Como pueden ver, miren. O sea, la forma de aplicarle es bien fácil. Aquí le hemos aplicado con 2. Digamos, con 2 hemos puesto dos expresiones a multiplicarse, pero si fueran 3, por ejemplo, fuera, por ejemplo, digamos, por ejemplo, vamos a poner vamos a poner este ejemplo literal. Si fueran 3, miren, si fueran 3 expresiones lo mismo. Miren, como tienen la misma base, entonces sería x a la a más b más c. También lo podemos hacer numéricamente y no habría ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver la otra propiedad. Esta propiedad se llama propiedad de la potencia o regla de potencia para los exponentes. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, para toda variable a, b, exponentes de la expresión, y aquí nos dan la expresión, fíjense. Miren, x elevado a la a, todo eso, entre paréntesis, y todo eso elevado a la b. Todo esto elevado a la b. Se dice que se puede expresar de la forma, miren, x elevado a la a por b. A por b. Miren. A por b. ¿Ya? Siempre y cuando nosotros tengamos
una expresión exponencial elevado a algo, toda una expresión exponencial elevado a algo, como en este caso, que es x elevado a la a, todo eso lo tenemos elevado a otra variable, en este caso b. Entonces lo podemos expresar de esta manera, que sería la base multiplicada por los dos exponentes. Los dos exponentes, dice. Como podemos ver, nos dice en el ejemplo siguiente. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo siguiente. Miren, aquí tenemos x elevado a la 2, todo eso elevado a la 3. Entonces, si le aplicamos la regla de potencia para los exponentes, ¿qué nos quedaría? X elevado a la 2 por 3. Y eso sería igual a x elevado a la 6. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. X elevado, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 2, todo eso elevado a otro 2. ¿Qué nos quedaría? Si le aplicamos la regla de la potencia, todo esto sería igual a 2 elevado a la 2 por 2, y eso sería igual a 2 a la cuarta. Y eso sería igual a 2 por 2 por 2 por 2, y eso es igual a 16. Son dos reglas simples y básicas que nos van a ayudar a resolver problemas bien complejos cuando apliquemos toda la teoría vista en todos los temas que venimos viendo. Entonces es de tener bien en cuenta esta parte, es de saberla entender bien. No es algo muy difícil, no es algo difícil, solo es cuestión de saberlo aplicar. Ya más adelante vamos a ir viendo un par de ejemplitos más detallados para que entremos más en calor con lo que son los ejercicios que en este momento estamos viendo. Bueno, vamos a ¿cómo se llama? A continuar. Bien, vamos a pasar al segundo caso. Segundo caso que vamos a ver, ya habíamos hablado del primero. El primer caso se trataba de una base real y un exponente natural. Hoy vamos a ver el caso cuando tenemos una base real siempre, pero el exponente ya deja de ser un número natural y pasa a ser un número entero. Habíamos dicho en clases, ¿cómo se llama?, anteriores, que los números enteros abarcan tanto a los números naturales y a sus contrapartes negativas. Eso hay que tenerlo bien en cuenta antes de seguir con la teoría. Bien, entonces el caso que vamos a ver ahorita es caso base real y exponente entero. Vamos a ver qué nos dice la teoría. Dice, si se pretende trabajar con a elevado a la b, siendo a un número real y b un número entero, fíjense bien, está describiendo este caso. Si se pretende trabajar con a elevado a la b, siendo a un número real, dice, y b un número entero. ¿Verdad? Estamos describiendo el caso. No se puede decir, dice, no se puede decir simplemente que a está multiplicada b veces por ella misma. B veces por ella misma. Bien, no se puede decir así nomás. ¿Me entienden? Que a va a estar multiplicada b veces por ella misma. Que a va a tener b veces factores. No se puede decir así tan fácilmente. Habría que ver en qué condiciones no se puede y en qué condiciones sí se puede. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Dice, pues si este b es, por ejemplo, menos 2, miren, si este b es, por ejemplo, menos 2, no tiene el mismo sentido decir que a se multiplica ese número b veces. Vean, dice,
pone el caso de que b sea igual a menos 2. Y luego dice, no tiene el mismo sentido decir que a se multiplica, dice, se multiplica ese número b veces. Que cuando b, dice, es un número natural. Que cuando b es un número natural. ¿Qué pasa en este caso con el menos 2? Miren, tiene un signo negativo. Entonces eso lo hace que ya no sea un número natural, sino que pasa a ser de los números enteros. Y habíamos dicho que los números enteros son todos aquellos, digamos, que abarcan a los naturales y a sus contrapartes negativas y que no tienen fracción, ¿verdad? Ni son imaginarios. Bien, entonces en eso radica la diferencia. Cuando nosotros tengamos un exponente negativo que sea un número entero, y que sea negativo, entonces el procedimiento que vamos a hacer es diferente. Ya vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo la teoría. La diferencia está básicamente, dice, cuando b es un exponente negativo, lo que yo les venía diciendo. En este caso, dice, lo que representaría la expresión a elevado a la menos b, elevado a la menos b, ya. O sea, aquí por convención hemos sacado el signo de b. Hemos asumido de que hemos sacado el signo de b solo para que se note que tenemos ¿cómo se llama? Un exponente negativo que es un número entero. O sea, porque podría ser negativo y no ser entero. Pero, o sea, en este caso, el caso dice que tiene que ser entero. Entonces dice, en este caso dice, lo que representaría la expresión a elevado a la menos b sería que la, dice, base, sería que la base, en este caso, dice, pasaría a estar como denominador. Oigan bien, la base, ¿cuál es la base? A, pasaría a estar como denominador, dice. Vamos a ver, ¿denominador de qué? Pasaría a estar como denominador de una fracción cuyo numerador es la unidad. O sea que la base se representaría como un denominador, como un denominador de una fracción cuyo numerador es la unidad. Vamos a seguir, ¿cómo se llama? Viendo qué es lo que nos sigue diciendo la teoría. Y es esta fracción la que en este caso está multiplicada b veces. O sea que va a ser la fracción, que en este caso sería 1 entre a, esa fracción, la que va a estar multiplicada b veces por ella misma, dice. O sea, esa fracción es la que va a ser el factor. Y pone un ejemplo. Dice. Por ella misma dice. Un ejemplo de lo dicho sería. Vamos a ver. Nos pone el caso de 3 a la menos 7. Fíjense bien, el caso de 3 a la menos 7. Pero vean, porque aquí hay algo bien interesante que es lo que hay que remarcar. Vean, este es un número entero y es negativo. Porque ese es el punto. El punto es cuando este exponente es negativo. Porque si el exponente no fuera negativo, lo trabajamos como lo vimos en el caso anterior. ¿Ya? Porque entraría dentro de los naturales. Pero en este caso el punto es que es un entero y que es, o sea, que es un entero y que es negativo. Ese es el punto. Y cuando este exponente sea negativo, entonces sí se va a trabajar de la manera en que nos dice la teoría.
sí se va a trabajar de la manera que dice teoría. De lo contrario, aplicamos el caso anterior, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que ¿cómo se llama? Que la base, él a la base le llama A, pero puede ser cualquier valor. La base, en este caso es 3. Y dice que la base se va a representar como el denominador de una fracción cuyo numerador es la unidad. Y fíjense bien, miren, aquí la base que es 3 pasa, miren, pasa como se llama a estar como denominador. Y miren, la fracción tiene como numerador la unidad. Y hay algo interesante de todo esto. Miren el exponente. Pasa de ser negativo a ser positivo. ¿Ya? Pasa de ser negativo a ser positivo. Miren. Pasa de ser negativo a ser positivo. Y está también acompañando al coeficiente del denominador, que en este caso sería la base, que sería 3. ¿Ya? Fíjense. Miren. Esto es bien importante. Miren, aquí teníamos 3 elevado a la menos 7. Ahora, si lo representamos como la teoría nos dice, esto tiene que expresarse como una fracción donde la base es el denominador de una fracción que siempre está elevado al exponente que antes era negativo, pero hoy cambia su valor a positivo. Ojo con eso. Ojo con eso. Siempre, miren, siempre, ¿cómo se llama? Está elevado al valor del exponente, pero su signo cambia. Hoy el exponente, en vez de ser negativo, es positivo. Y la base, en vez de estar, ¿cómo se llama? Ella sola, aquí con el exponente pasa a ser el denominador de una fracción, cuyo numerador es la unidad. Cuyo numerador es la unidad. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, la teoría nos dice que esto, ¿cómo se llama? Va a ser igual, dice. Va a servir como factor, dice. Es lo que nos está diciendo la teoría. Que esta fracción, la unidad y el denominador, y la base que está en el denominador, esta fracción va a ser la que se va a multiplicar, dice. La que se va a multiplicar veces. Entonces, en este caso, el exponente le pone b, pero en este caso el exponente es 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esta fracción se multiplica 7 veces, porque 7 es el exponente. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esto mismo lo podemos representar de esta misma manera. Miren, como esta fracción es la que se va a multiplicar 7 veces, ¿ya? Entonces tiene 7 factores esa fracción. Pero eso solo lo vamos a hacer cuando se dé este caso. Primero que el exponente sea un entero y que sea negativo. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, de ahí pone otro ejemplo. Y miren en el ejemplo, ¿cuál es la base? Hemos puesto dos números acá, divididos, solo para que se vea y se identifique bien cuál es la base. Se identifique la complejidad, que no necesariamente siempre va a ser un número, como aquí lo hemos puesto. Puede ser varios números, puede ser una expresión. Pero miren acá, la base representa menos 2 entre raíz de 5. Todo eso lo ponemos entre paréntesis y aquí tenemos el exponente. ¿Qué es lo que vemos de la teoría? Primero, que es un número entero, ¿ya? Y que ese entero es negativo. Entonces, podemos aplicarle la teoría. Entonces, ¿qué pasaría? Esto se convertiría en una fracción. La base, que es menos 2 entre raíz de 5, pasa a estar en el denominador, siempre elevada al exponente, pero este exponente ya no es negativo, sino que pasa a ser positivo. Miren. ¿Y cuál es el numerador de esa fracción? Es la unidad. Ahora lo vamos a representar como la teoría dice.
como tenemos el exponente igual a 3, quiere decir que vamos a tener tres factores de esa fracción, Miren, 1, 2, 3. ¿Ven qué fácil es este otro caso? ¿Ya? ¿Ven qué fácil es este otro caso? Entonces, bueno, vamos a ¿cómo se llama? A continuar para ver cómo es que nos... Pues bueno, vamos a proceder a ver el tercer caso, que es el último de los casos que vamos a ver. Habíamos hablado del caso donde tenemos una base real y un exponente natural. Habíamos hablado del caso también donde teníamos una base real y un exponente entero. Ahora tenemos el caso en que tenemos una base real y un exponente real. Bien, vamos a ver qué nos dice la teoría sobre este punto. En este caso es bien importante destacar dos cosas en las cuales vamos a suponer que tenemos una expresión de la siguiente manera. Miren, el texto dice que tenemos que destacar dos cosas que posteriormente las vamos a ver, pero hay algo importante que dice que tenemos que lo que tenemos que ver es que tenemos que tener una expresión de esta manera, dice. Fíjense, donde la base está elevada a un exponente que es una fracción. Miren, el exponente es una fracción. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la teoría. En la cual, como podemos ver, el exponente es una fracción. En este caso, dice. Y es lo que ya le venía diciendo. ¿Va? Vemos que el exponente es una fracción. Luego nos dice, lo primero que tenemos que destacar, lo primero que hay que destacar de esto, dice. Había hablado al principio de dos cosas que tenemos que destacar. Vamos a ver cuál es la primera. Dice, lo primero que tenemos que destacar es que la base A tiene que ser mayor que 0. Oigan, la base, que en este caso es A, tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0. Eso es bien importante, que sea mayor que 0. ¿Ya? ¿Puede ser una fracción? Sí puede, pero tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? ¿Puede ser raíz de un número? Sí puede ser, pero tiene que ser mayor que 0. Ahora vamos a ver en qué circunstancias tiene que ser mayor que 0 y en qué circunstancias no tiene que ser mayor que 0. Ya vamos a ver. Por algo nos dice que la base tiene que ser mayor que 0, pero vamos a ver en qué circunstancias la base, que en este caso es A, tiene que ser mayor que 0. Pues vamos a releer. Lo primero que tenemos que destacar es que la base A tiene que ser mayor que 0, dice, cuando el denominador del exponente, ojo, cuando el denominador del exponente, estamos hablando del exponente, y nos vamos al denominador, que en este caso es C. Cuando el denominador del exponente, en este caso C, dice, sea par. ¿Ya? O sea, nos pone una condición que hay que destacar. Una condición que hay que destacar es bien importante y no nos podemos equivocar en esto. Primero, que A va a ser mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0, tiene que cumplir esa característica, tiene que ser mayor que 0, siempre y cuando el denominador del exponente, que en este caso es C, el denominador del exponente sea
par. Si es par, si C es par, entonces A tiene que ser mayor que 0. O positivo, lógicamente. Ahora, vamos a ver qué nos sigue diciendo la teoría. Y cuando dice el denominador C es impar, ya vimos el caso cuando era par. Cuando era par, C, A tiene que cumplir con el requisito, A que es la base, tiene que cumplir con el requisito de que tiene que ser mayor que 0. Ahora vamos a ver cuando el denominador C es impar, dice. A puede tomar cualquier valor siempre y cuando este sea real. Fíjense bien, fíjense. Cuando C es par, cuando el denominador del exponente, en este caso C, es par, A tiene que ser mayor que 0, un número positivo. Pero cuando C es impar, la base, que es A, puede tomar cualquier valor, siempre y cuando la base sea real. Fíjense bien. Puede tomar cualquier valor, puede ser negativo, puede tomar cualquier valor, no importa, siempre y cuando esté dentro de los reales, dentro de los números reales. Entonces son las dos cosas que hay que destacar primero. Y hay que ver que en esa forma se puede aplicar este caso. Si no, no se puede aplicar. Si no, no tendría sentido aplicarlo. Entonces, tenemos que destacar las dos cosas. Primero, que si es impar, si A puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea real. Y si C es par, entonces A solo puede tomar valores mayores que 0. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, vamos a seguir leyendo. Lo que indica en este caso, dice. Lo que indica en este caso es que el denominador del exponente, dice. Se refiere a C, el denominador del exponente. En este caso es C. Volvemos a releer. Lo que indica en este caso es que el denominador del exponente es el grado de la raíz, dice, por la cual está contenida la base. Fíjense bien lo que nos dice. Dice que lo que nos indica, dice, en este caso es que el denominador del exponente, o sea, C, lo que nos indica C, dice, es el grado de la raíz por la cual está contenida la base. Fíjense bien. C nos indica el grado de la raíz por la cual está contenida la base. O sea que siempre que tengamos un exponente fraccionario, ¿ya? Y C nos va a indicar el grado, o sea, C, que es el denominador del exponente, nos va a indicar el grado de la raíz por la cual va a estar contenida o en este caso la base, lógicamente, que en este caso es A. Ahora vamos a ver qué pasa. Dice, en el caso de tener un exponente positivo. En el caso de tener un exponente positivo. Dice. O sea que, si nosotros tenemos un exponente positivo, y este exponente tiene como denominador un número cualquiera, en este caso el denominado C, C indica el grado de la raíz en la cual está contenida la base. ¿Ya? Si es positivo. Y vamos a ver qué nos dice para el caso negativo. Y el inverso de la base en caso de tener un exponente negativo, dice. En el caso de tener un exponente negativo, entonces, por ejemplo, la base va a estar como denominador de una fracción que tiene como numerador la unidad, y a eso se le llama inverso. Y, ¿cómo se llama? C siempre va a indicar el grado de la raíz que contiene A. Vamos a ver cómo serían las circunstancias. Por ejemplo, tenemos nosotros A elevado a la, pongámosle la unidad.
vamos a suponer que B es 1 ahorita para no darle una alteración a esto. O sea, porque nos interesa ahorita saber qué significa el denominador, no el numerador, porque no lo hemos visto todavía, ya lo vamos a ver. Entonces miren, tenemos a elevado a la 1 entre c. Y fíjense en algo. Fíjense que tenemos a elevado a la 1 entre c, y fíjense que el exponente es positivo. Entonces, habíamos dicho que c nos indica el grado de la raíz por la cual está contenida la base. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto, miren. 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 A, esto significa que A está dentro de una raíz. A está dentro de una raíz. Y esta raíz, el grado de la raíz es C. Eso nos indica. Teniendo un exponente positivo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un exponente negativo? Vamos a ver esa parte. ¿Qué pasa si tenemos un exponente negativo? Entonces el resultado sería diferente. Porque vean, entonces la cosa cambia. Cuando tenemos un exponente positivo, C indica el grado de la raíz por la cual está contenido A, pero, miren, todo eso es el denominador de una fracción cuyo numerador es la unidad. Pero si es positivo, no, miren, si es positivo, simplemente C representa el grado de la raíz por el cual está contenido A. ¿Ya? En cambio, si es negativo, sería C representa el grado de la raíz por el cual está contenido A, pero todo eso se encuentra en el denominador de una fracción, cuyo numerador es la unidad, como lo podemos ver acá. Miren. ¿Ven la diferencia entre un exponente positivo y un exponente negativo? Eso hay que tenerlo bien en claro a la hora de cómo se llama resolver un problema o un ejercicio. Bien, hemos hablado ahorita del denominador del exponente. Ahora vamos a hablar del numerador del exponente. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto. Además de eso, dice el valor del numerador. Ya estamos hablando del numerador del exponente, miren, en este caso de B. Además, dice, de eso, el valor del numerador del exponente indica la cantidad de veces que va a estar multiplicada la base. En el caso de que el exponente, dice, sea positivo. Miren bien. Dice, además el valor del numerador, el valor de B. Dice, el valor de B indica, dice, la cantidad de veces que va a estar multiplicada la base en caso de que el exponente sea positivo. Indica la cantidad de factores que va a tener la base en caso de que el exponente sea positivo. Y dice el inverso de la base en caso de que el exponente sea negativo. Entonces cuando sea negativo, el factor, el factor cambia, ya no es la base, sino que es el inverso de la base, que sería 1 entre, digamos, en este caso, el radical que contiene la base. ¿Ya? El radical que contiene la base.
Fíjense bien. Fíjense bien. Dice, el inverso de la base estamos hablando en el caso de que sea negativo. Y pone unos ejemplos. Ahora, pone unos ejemplos. Estos ejemplos es bien importante entenderlos. Es bien importante entenderlos. Habíamos hablado que en el caso de que el numerador del exponente sea positivo, es la cantidad de veces, dice, es la cantidad de veces por cuál va a estar multiplicada, digamos, el radical que contiene la base, en este caso, el radical que contiene a la base, en el caso de que el denominador sea diferente de la unidad. ¿Ya? Si el denominador es la unidad, entonces va a ser la propia base, o el inverso de la base si es negativo. Pero, si tenemos, digamos, un denominador diferente, digamos, de la unidad, entonces lo que nos indica el numerador del exponente es que el radical con la base contenida va a ser el factor que va a estar multiplicada la cantidad de veces que el numerador del exponente lo diga. Por ejemplo, miren acá, tenemos menos 3, todo eso elevado a la 1 entre 7. Eso elevado a la 1 entre 7. ¿Ya? Ahora, habíamos dicho que el denominador del exponente significa el grado de la raíz que contiene la base. Ahora, veamos bien, miren. Ponemos la raíz séptima de menos 3. Raíz séptima de menos 3, miren. Raíz séptima de menos 3. Eso indica este denominador, que la base, que en este caso es menos 3, va a estar contenida dentro de una raíz séptima, porque el denominador del exponente es 7. Ahora, dice el numerador del exponente que este factor va a estar una vez, va a estar una sola vez. Eso nos dice el exponente. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Ahora, ¿podemos aplicar este caso aquí? Sí, podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque fíjense que este 3 es negativo. Pero, miren, 7 es un número impar, no es par. Si aquí tuviéramos un número par, esto no tendría sentido hacerlo. Esto no tendría sentido hacerlo. Por eso es importante que, ¿cómo se llama? Entendamos eso. Vamos a ver otro ejemplo ahorita. El ejemplo 8 elevado a la 6 entre 7. 8 elevado a la 6 entre 7. Veamos. Habíamos dicho que el denominador indica la raíz el grado de la raíz por el cual va a estar contenido la base. El grado de la raíz por el cual va a estar contenido la base. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Como es positivo, ¿ya? Como es positivo el exponente, nos vamos al denominador, y como el denominador indica la raíz por la cual va a estar contenida la base, entonces tenemos una raíz séptima de 8. Miren, eso nos indica el denominador, una raíz séptima, porque el denominador es 7. Todo eso contiene la base, que en este caso es 8. Y el numerador nos indica la cantidad de veces que va a estar multiplicado todo este factor. En este caso, miren, 6. Todo este factor elevado a la 6. Y todo eso lo podemos expresar de esta manera, miren. Este mismo factor, raíz séptima de 8, por 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 raíz séptima de 8. Miren, la base, raíz séptima de 8 de la base, todo eso se multiplica 6 veces. ¿Por qué 6 veces? Porque el numerador
del exponente, miren, es 6. Entonces por eso, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Eso es bien importante entenderlo. Es bien importante entenderlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros venimos y este exponente, en vez de ser un exponente positivo, fuera un exponente negativo? En vez de tener 8 elevado a la 6 entre 7, tendríamos 8 elevado a la menos 6 entre 7. ¿Qué pasa cuando nuestro exponente es negativo? Entonces esto cambia. Ya no sería así, sino que todo esto estaría contenido en una fracción cuyo numerador es la unidad. Y esto lo podemos expresar, miren, vean, miren cómo lo expresamos. Miren, 1 entre raíz séptima de 8, todo eso elevado a la 6. Y miren, aquí 1 entre raíz séptima de 8, 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 1 entre raíz séptima de 8 y 1 entre raíz séptima de 8. ¿Cuántas veces va a estar multiplicado todo este factor, estos factores? Por ellos mismos, 6 veces. Todo esto se va a multiplicar 6 veces. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, finalizamos aquí esta clase y ya vendremos con las últimas clases ya del repaso, ¿verdad?